La Voz de América presenta. Hoy en Foro, la política migratoria de Donald Trump y el alcance de los primeros decretos ejecutivos. Desde Washington, les saluda Gonzalo Barca. Bienvenidos. Bien, muchas de las órdenes ejecutivas firmadas el lunes por el presidente Donald Trump para restringir la migración ya están en marcha, aunque varias de ellas enfrentan demandas legales que buscan su impugnación. La avalancha de acciones ejecutivas van en sintonía con las promesas de campaña de frenar la migración irregular y el desmantelamiento de programas de la administración anterior que Donald Trump considera promovieron la llegada de más migrantes. Pero bien, hacemos contacto ya con Celia Mendoza. Ella está con nosotros desde la Casa Blanca. Celia, ¿cuál ha sido hasta ahora el impacto de las acciones del presidente Donald Trump? Bienvenida. Gracias, Gonzalo. El impacto se siente a esta hora, tan solo 4 días después de su administración que haya dado inicio. Ya se registran deportaciones utilizando a los miembros del ejército estadounidense. Esto lo pudimos confirmar durante esta jornada después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca publicara imágenes de lo que ella asegura es el inicio de estas deportaciones masivas. Se ha confirmado que estos vuelos salieron anoche dirigidos a lugares como Guatemala y son personas que estaban esperando en la frontera después de ser detenidos. Gonzalo, esto se suma desde luego a las redadas adicionales que han sido reportadas en áreas como Boston, Massachusetts, así como Newark, Nueva Jersey, donde inclusive el alcalde de esa ciudad aseguró que en este grupo de detenciones a un negocio de comidas habían inclusive detenidos ciudadanos y un veterano. Esto es algo que definitivamente se va a seguir presentando cuando se hace un gran número de detenciones. Pero escuchemos qué es lo que tuvo que decir el presidente acerca del tema de la migración. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de donde vinieron. Y es que de acuerdo a las autoridades, hasta esta fecha se han detenido a más de 500 migrantes indocumentados con récord criminal y se mantendrán las detenciones. Celia, el presidente ha sido enfático en la importancia de garantizar la seguridad nacional. Uno de sus decretos ejecutivos declaró una emergencia en la frontera. ¿Qué acciones se han tomado en ese frente para responder a esta situación? El Pentágono, Gonzalo, aseguró que se estaban enviando 1.500 soldados activos del ejército estadounidense que se suman a los más de 2.000 de la Guardia Nacional y reservistas que ya se encontraban a lo largo de la frontera. Dentro de este grupo, desde luego, se destaca aquellos que vienen a movilizar de forma aérea a estos migrantes, pero al mismo tiempo se va a reevaluar en 90 días si estos militares podrían tener otro grupo de tareas, porque hasta ahora solamente construyen barricadas y apoyan. Pero escuchemos lo que tuvo que decir la secretaria de prensa de la Casa Blanca acerca de esto. El presidente Trump está enviando un mensaje muy fuerte a la gente de todo el mundo. Si están pensando en violar las leyes de Estados Unidos, serán devueltos a casa, serán arrestados, serán procesados, no vengan. Y es que la frontera ya se encuentra cerrada para aquellas personas que quieran pedir asilo y se ha vuelto a implementar el protocolo de protección de migrantes o quédate en México. Inclusive del lado de la frontera de México en Ciudad Juárez se han empezado a crear diferentes refugios temporales para recibir a sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Celia Mendoza desde la Casa Blanca. Excelente tu trabajo. Y bien, para analizar el tema me acompaña ahora Carolina Jiménez, presidenta de la oficina en Washington para América Latina, WOLA. Me acompaña también el doctor Craig Deer, profesor del National Defense University y exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la primera administración de Donald Trump. Y también Israel Ortega, analista político conservador. Bienvenidos todos. Carolina, empiezo contigo. ¿Qué impacto anticipan en WOLA
de estas acciones o quizás órdenes ejecutivas de Donald Trump? Adelante. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, Gonzalo, es que una buena parte de esas órdenes ejecutivas van a ser litigadas en corte. ¿Por qué? Porque se extralimitan y algunas, como la orden ejecutiva sobre la ciudadanía, son abiertamente constitucionales. Lo que nos preocupa muchísimo es cómo se cambia, ¿no? Reglas muy básicas del Estado de Derecho, ¿no? Deportaciones masivas que sabemos pueden ser tremendamente violatorias del derecho al debido proceso, pero también van a tener una consecuencia humana muy importante en cuanto al rompimiento de comunidades, al rompimiento del tejido social, pero también, ¿no?, podrían dejar a muchos ciudadanos americanos sin sus padres, y esto llevaría a la separación familiar, que sabemos que es algo totalmente indeseable. Ya. Así que son órdenes que nos preocupan a todas las personas que trabajamos en derechos humanos. Muy bien, Craig, el presidente Trump argumentó emergencia nacional para cerrar la frontera con México y suspender toda solicitud de asilo. ¿Tu análisis sobre ese argumento? Bueno, quisiera aclarar, ante todo, Gonzalo, que no represento a la administración de Trump, no estoy en contacto con su equipo, así que mi análisis es como profesor, ¿no? Uh-huh. Y lo que hay que reconocer es que Trump es una persona muy distinta, su equipo es muy distinto a la administración de Biden. En la orden que ha emitido, ellos creen, su análisis es que los 8 millones de personas que pasaron de manera no legal, pues representa una invasión, así que utilizando leyes existentes, incluyendo la Constitución, está haciendo todo posible para tratar de ejercer un control mucho más fuerte sobre la frontera. Es una nueva realidad que tenemos que reconocer. Bueno, muy bien. Ahora Israel, el presidente ha autorizado el uso de personal militar en la frontera. ¿Cuál será la función de estas tropas? Es una gran pregunta, Gonzalo, y creo que vamos a tener que esperar, ¿no?, para realmente ver cómo se aplica esto, ¿no? Hemos visto anteriormente que el gobierno ha usado el ejército para algunas cosas muy enfocadas, ¿no? Pero creo que en gran parte lo que está haciendo el presidente es mandando un mensaje, ¿no?, a cualquiera que quiera ingresar a este país, ¿no? Creo que el hecho de que está poniendo tropas en la frontera, creo que una persona está pensando más que una vez, ¿no?, si quiere cruzar ilegalmente. Y creo que ese es el mensaje, ¿no?, que dijo la portavoz de la Casa Blanca hace poco, ¿no?, de que está bajo Trump, las leyes se van a aplicar. Obviamente yo quiero ver que también exista avenidas legales para que la gente pueda emigrar a este país. Siento que la inmigración es algo bueno para este país y necesitamos más de eso si queremos ser prósperos y exitosos. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América mientras el gobierno del presidente Donald Trump inicia lo que ha denominado como una histórica campaña de deportaciones. El Congreso aprobó la ley Laken-Riley, que permite la detención de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y que están acusados de cometer ciertos delitos. Carolina, un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva a la que hacía referencia, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento. El presidente dijo que no desistirá de su objetivo. Sin embargo, Carolina, la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos dice: toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ahora, en tu opinión, rápidamente, ¿qué retos se anticipan con esta orden mientras las cortes no se pronuncian de fondo sobre la constitucionalidad de la medida que ya fue impugnada por varios estados? Yo creo que vamos a ver una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? El presidente sigue insistiendo en que esa orden ejecutiva es válida.
aunque sabemos perfectamente que no es el presidente quien decide quién puede ser un ciudadano o no, sino la Constitución, y la Constitución es tremendamente clara, de allí el bloqueo de un juez que, valga decir, fue designado por Reagan, ¿no? Hace casi 40 años. Pero también creo que vamos a ver mucho miedo, Gonzalo, mucha incertidumbre. En este momento hay miles de mujeres embarazadas que son mujeres migrantes, que son mujeres que están aquí tanto legalmente como de manera irregular, porque la orden ejecutiva no hace necesariamente una separación en el estatus migratorio. ¿Por qué generar este tipo de incertidumbre, ¿no?, entre personas gestantes que están, ¿no?, en un proceso de embarazo y que requieren obviamente atención médica y atención, claro, y tener una situación psicológica estable y sin incertidumbre? Así que creo que se va a generar un problema entre ramas del poder público, pero también incertidumbre entre muchísimas mujeres. Ya. Ahora, Israel, el presidente reanuda el programa que obliga a las personas que solicitan asilo a esperar en México mientras un juez de inmigración examina sus casos. En el pasado, ¿qué resultado tuvo esa medida, Israel? Bueno, creo que bajo Trump, cuando hizo eso, algo muy parecido, creo que redujo, ¿no?, el flujo ilegal a este país, y creo que eso es parte de la estrategia de Trump, ¿no? Creo que muchos de los elementos que está planteando, incluyendo ese tema de la ciudadanía, para mí lo interpreto como marcadores, ¿no?, que está viendo Trump, que dice tal vez algunas cosas las cortes van a revocar o no van a permitir, pero yo quiero llegar hacia allá. Y creo que esa es parte de la estrategia de Trump, ¿no?, de que quiere tratar de eliminar la inmigración ilegal a este país, que bajo su lectura, bajo Biden, era pésima. Y tal vez ahí, ¿no?, es donde podemos ver avenidas para inmigración legal a este país. Muy bien. Craig, los cárteles mexicanos han sido designados organizaciones terroristas. O sea, ¿qué implica esto? ¿Y por qué los gobiernos anteriores no procedieron con tal designación? Sí, bueno, aclaremos que todavía no se han designado. Lo que la orden establece es que el canciller, o sea, Rubio, tiene que responderle al presidente para decirle cuáles grupos deberían de ser designados como grupos terroristas. Y lo que haría esa designación sería elevar los costos a los grupos de crimen organizado, no simplemente en México, pero en otros países también. Ahora, con respecto a por qué no se había hecho antes, la verdad es que establece costos para empresas legales, porque hay estos grupos de crimen organizado tienen vínculos con empresas legales, así que cuando uno va en contra de una entidad de crimen organizado, puede tener efectos en empresas legales. No se había hecho antes porque los gobiernos de México habían resistido esa designación. La administración de Sheinbaum también lo está haciendo, pero Trump está convencido que es una manera de tratar de reducir todo este flujo de cuestiones ilegales al país. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. El presidente Donald Trump prometió retomar el Canal de Panamá, causando desde ya una voz de rechazo por parte de los panameños. Escuchemos lo que dijeron los mandatarios de ambas naciones. Nos han tratado muy mal por este regalo tonto que nunca debió haberse hecho, y la promesa que nos hizo Panamá se ha roto. Y sobre todo, China explota el Canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. El Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva. Panamá sigue adelante. A Panamá no los distraen este tipo de pronunciamientos. Bueno, fue en el 7 de septiembre
de 1977 que el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el jefe de gobierno de Panamá, Omar Torrijos, firmaron los tratados conocidos como Torrijos-Carter, que pusieron fin al control del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos. Craig, tu opinión, como militar y exconsejero de Seguridad Nacional, ¿incumplió Panamá los tratados firmados en su momento por el presidente Carter? Bueno, como todos estos temas, Gonzalo, pues es bastante complejo. Yo diría que en términos generales Panamá ha cumplido con sus deberes como el país que maneja el canal. Pero hay que reconocer que el mundo de 2025 es muy distinto al mundo de 1977. Y me parece, aunque no lo haya dicho directamente, el presidente Trump está preocupado con la influencia del Partido Comunista China. Si bien es cierto que China no controla el canal per se, o sea, hay una entidad panameña que controla el canal, la presencia de terminales, de la influencia de China de construir puertos y entidades de ese índole, le da una presencia muy fuerte, que es una cuestión que podría ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Creo que por ahí va la cosa. Carolina, de la misma forma el presidente ordenó renombrar el Golfo de México como el Golfo de América. O sea, ¿qué implica este cambio para las relaciones entre Estados Unidos y México y América Latina en su defecto? Yo creo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido bastante comedida y a mi juicio acertadamente. Justamente la presidenta de México el día de ayer se refirió al tema y dijo, será el Golfo de América solamente para Estados Unidos, pero para México y para el mundo continuará siendo el Golfo de México. Así que creo que son problemas simbólicos hasta cierto punto que obviamente molestan al pueblo mexicano y al gobierno mexicano, pero que no causan una ruptura de las relaciones. Son otros los problemas que sí ciertamente van a generar tensiones grandes entre ambos países. Israel, el presidente también aseguró que el 1 de febrero podría imponer aranceles de hasta el 25% a los productos mexicanos y canadienses. En el caso de México, Israel, él argumentó que ese arancel sería, según él, por permitir la operación en la frontera del trasiego de drogas y cárteles. En tu opinión, ¿qué efecto podría tener este tipo de decisión arancelaria? Una idea pésima. Creo que este país sigue sufriendo bajo los efectos de la inflación, de la previa administración. Sabemos que hay muchos americanos que no han visto un aumento de salario, entonces el ingresar en un tipo de guerra de aranceles de un país al otro o inclusive con otros países, creo que sería muy negativo para la economía de este país. Yo creo que lo mejor que podría hacer el presidente ahora, en lugar de meterse en este tema de aranceles, es tratar de ver donde hay mucho consenso en el Partido Republicano, que es reducir los impuestos, asegurar que las clases medias no tengan, que no sientan el peso de más impuestos. Y hay una propuesta en el Congreso que el presidente tiene que tomar este año para prevenir que los impuestos suban para millones de americanos, y para mí sería un mejor acercamiento para la economía. Bueno, es interesante, Israel, por el hecho de que en el mismo Partido Republicano hay división sobre la imposición de aranceles, ¿no? Y más bien se están enfocando en el tema de los impuestos, como bien lo estás diciendo. Pero bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya regresamos. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Carolina, tus conclusiones sobre estas primeras órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Adelante. Creo que hay que concluir que esa avalancha de órdenes ejecutivas son una forma en la que la administración Trump
demuestran el ejercicio del poder y la forma en la que se va a ejercer ese poder en los próximos 4 años. También creo que hay un mensaje muy claro sobre las narrativas, ¿no? De avanzar una agenda conservadora, en muchos casos antiderecho y claramente antiinmigrante. Muy bien, Craig, tu análisis sobre el impacto de estas órdenes ejecutivas. Bueno, parafraseando a Barack Obama, las elecciones tienen consecuencias, ¿no? Donald Trump es un hombre muy distinto a su predecesor, tiene una visión muy distinta del país y a dónde debe ir. Entonces, si reconocemos que Trump, como hombre de negocios, o sea, no es estadista, no es político, no tiene ideología fija, tiene una forma de negociar muy distinta a los políticos. Entonces, me parece que la realidad es que los otros mandatarios del mundo tienen que reconocer este cambio y hacer ajustes necesarios para saber cómo negociar con este hombre de negocio. Ahora, Craig, tú estuviste en la Casa Blanca muy rápidamente. ¿Ves alguna diferencia entre el Trump de la primera administración y el Trump de 2025? Rápidamente. Claro, no, sí llega con una confianza mucho más grande. Me parece que hasta piensa que fue salvado por Dios por esa bala del asesinato. Así que viene mejor preparado, más convencido, y ahora con un Congreso republicano va a ser más difícil lidiar con él. Muy bien, gracias Craig por tu análisis. Ahora, Israel, contigo, tu comentario final. No, mira, creo que de acuerdo con Craig, ¿no? Creo que el presidente tiene capital político que va a usar. Creo que va a incomodar a muchos demócratas, a muchos que se oponen a sus ideas. Pero también creo que para la gente que está viendo todos esos decretos, órdenes ejecutivas, recordar que en este país también tenemos una rama judicial, tenemos la rama legislativa que también puede ser un cheque, contrapeso más bien a las órdenes ejecutivas. Y también tomar en cuenta que muchas de esas cosas no van a ser de un día a otro. Va a haber oportunidades, ¿no?, para que las cortes también alcen sus voces y también pues interpreten, ¿no?, como ellos ven las leyes de este país. Ahora, Israel también, bueno, tú como analista conservador, ¿cómo ves a los demócratas en las negociaciones de temas de migración? ¿Qué tipo de actitud tienen hacia estas decisiones de Trump? ¿Y crees que va a haber algún tipo de consenso? Mira, yo creo que muy interesante. Las encuestas demuestran que el pueblo americano se ha movido a la derecha en el tema migratorio. Y esto incluye a hispanos, afroamericanos, hasta algunos inmigrantes. Es decir, que creo que el presidente reconoce, ¿no?, que tiene ese capital político para llevar a cabo algunas deportaciones, por ejemplo, hacia los criminales, que creo que todos estarían de acuerdo con eso, ¿no? Pero creo que los demócratas tienen que ser muy cautelosos, ¿no?, de no oponerse totalmente a lo que se haciendo el presidente Trump, porque si no, podrían enfrentar consecuencias políticas en la próxima elección. Bueno, muchísimas gracias a Carolina Jiménez, Craig Deer e Israel Ortega. Siempre un placer tenerlos en foro. Llegamos así al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.